Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda emisión de Espagidismo. En esta ocasión trabajaremos al científico mexicano Jacobo Grinberg. Antes de comenzar con el autor, quisiera aclarar el título o el nombre del programa Espagidismo, porque hubo algunos comentarios sobre el porqué de este nombre. Pues bien, Espagidismo era una corriente que se encargaba de indagar el principio de las cosas hasta el fin último de estas, llevar el conocimiento al fin, a los límites, y por eso escogimos Espagidismo para nuestro programa. Muy bien, pues sean bienvenidos y comenzamos. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra primera sección llamada La Otredad, en donde por lo regular vamos a intentar explicar un contexto y ubicar a ustedes en un contexto histórico de los personajes, autores, libros, temáticas que nosotros analicemos aquí en Espagidismo. Pues bien, Grinberg nace en 1946, al parecer es hijo de judíos, y bueno, algo muy interesante de Jacobo Grinberg es que va a ser un científico mexicano muy poco conocido y fue uno de los más trascendentales, obviamente según la opinión de Espagidismo. Este personaje científico mexicano fue psicólogo, también neurofisiólogo, y estudió y dio clases además en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él trabajó diversos temas, diferentes aspectos relacionados con el estudio de la conciencia. Aunque su obra no estuvo solamente dirigida al estudio de la conciencia como una parte neurofisiológica, sino también trabajó la aplicación de muchas técnicas de meditación. Él llegó a escribir en vida más o menos 52 libros. Esta, digamos, prolífera escritura se terminó por su misteriosa desaparición en 1994. En el 94 Grinberg desaparece y se tienen muy pocas opciones de saber hacia dónde se fue, qué pasó con Grinberg. Hay muchas teorías que rondan por ahí. Una de ellas es que la secta, por llamarlo así, de Carlos Castaneda, otro escritor que trabajó temas semejantes a los de Jacobo Grinberg, lo desapareció. Otra es que el Estado mexicano, porque como era un científico que sabía sobre muchos temas que podrían afectar la industria farmacéutica, la industria médica en nuestro país, alimenticia, pues iba a ser afectada. Entonces también el Estado mexicano por ahí intervino. En fin, la verdad es que hay muchas teorías de por qué desapareció Jacobo Grinberg. Hay unas más descabelladas que afirman que encontró la iluminación y se fundió con el cosmos, ¿no? Entonces, en realidad, lo que sí sabemos es que en el 94 Jacobo Grinberg desaparece. Lo que les decía sobre Carlos Castaneda es que precisamente coincide con la muerte de Carlos Castaneda de igual manera en el 94. Pero bien, regresando a la obra de Grinberg, bueno, Grinberg va a trabajar múltiples temas sobre la conciencia. Va a viajar mucho, va a intentar encontrar un maestro que le permita de alguna manera a conocer el porqué de las cosas, el porqué de la existencia humana. Un dato muy importante en su vida es que su madre enferma y Grinberg la cuida, y él es como testigo de esta relación muy estrecha con la muerte, ¿no? Esta confrontación con la muerte, y al parecer de ahí Grinberg intentó descubrir y estudiar muchos temas que en ese momento empiezan a surgir, ¿no? Al ver a su madre enferma, finalmente su madre fallece, y Grinberg va a hacer un recorrido histórico en todos los campos, o en múltiples campos del conocimiento. Dentro de su camino, algo que cabe destacar
es la investigación que hizo sobre los chamanes en nuestro país, los chamanes aquí en México. Él va a ser becado por CONACYT para hacer una investigación sobre chamanes y va a tardar varios años investigando diferentes chamanes. De hecho, estos los pueden encontrar en sus libros, los 7 tomos que originalmente eran sobre chamanes en México, volumen 1, 2, 3 hasta el 7, en la edición que él publicó cuando aún estaba en vida. Posteriormente, estos 7, hay 2 libros que se fusionan, que hablan sobre una chamana mexicana llamada Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, y se van a convertir de 7 tomos que originalmente eran a 6 tomos. De los chamanes que conoció, de los múltiples chamanes que conoció Jacobo Grinberg en varios estados de la República, hubo una chamana que le llamó muchísimo la atención, a la cual dedicó 2 libros, bueno, en este caso un libro completo, que es el volumen 3 de Chamanes en México, que se llama Pachita, y en la cual describe cómo él estuvo trabajando por determinado tiempo con esta chamana mexicana que se dedicaba a operar las operaciones de Pachita, que son conocidas dentro del campo del chamanismo, que eran, incluso él lo dice en alguna entrevista que le hacen a Grinberg, extraordinarias, ¿no? Así tal cual, extraordinarias, para alguien que estaba ya en el campo del estudio de la conciencia. Se le hace sorprendente las operaciones que realizaba Pachita, esta Bárbara Guerrero, en la cual él narra, lo escribe en este libro, cuando conoce a Bárbara Guerrero, lo invita a participa con ella en un determinado tiempo, y las operaciones consistían en que Pachita era poseída por el espíritu de Cuauhtémoc-Zin, ¿no? De Cuauhtémoc, el último emperador mexica, y Bárbara Guerrero desaparecía, era como el medio por el cual actuaba el espíritu de Cuauhtémoc, y ya una vez que el espíritu de Cuauhtémoc estaba dentro del cuerpo de Bárbara Guerrero, de Pachita, pues ya podía operar, ¿no? Y las operaciones eran con un cuchillo de monte, así un cuchillo sin filo, ¿no? Un cuchillo tal cual, y que a partir de la energía de campos energéticos se ponía el cuchillo apenas sobre la piel y se abría. Pachita sacaba el mal, como ella lo llamaba, con unas tijeras de metal cortaba el mal y después suturaba solamente con el frote de las manos, frotaba las manos y suturaba. Esto suena obviamente extraordinario. El mismo Jacobo Grinberg tiene una frase que dice o que reza que el conocimiento auténtico proviene de la experiencia directa. Entonces él mismo está asumiendo que esto que él narra en los chamanes en México son de alguna manera irreales, no son creíbles hasta el momento en que ustedes lo puedan experimentar. El objetivo de Espagirismo pues es obviamente meter esta espinita por el conocimiento, por entender, por comprender, por indagar hasta qué punto esto que se está trabajando aquí es verídico, ¿no? Y la única forma es justamente con esta frase de Jacobo Grinberg: el conocimiento auténtico proviene de la experiencia directa. Y justamente lo dice en el libro de Pachita, en la parte final. Pero retomando la parte vivencial de Grinberg abarcó diversos temas. No solamente se dedicó a estudiar a los chamanes, sino que él propuso teorías, la teoría sintérgica, que más adelante vamos a hablar sobre ella. De igual manera, él estuvo o trastocó la literatura. Escribió algunos libros de poesía, uno de los que yo he leído y que se me hace muy muy bello y muy estético es justamente es un libro de poesía. Es un libro de poesía que bueno, se llama Cantos de Ignorancia Iluminada, ¿no? Un título un poco extraño, extravagante, incluso contradictorio, pero donde vienen poemas muy bellos que Jacobo Grinberg redacta. También abarcó otros temas como la novela, ¿no? El prototipo, que es, al parecer, creo que es uno de los últimos libros que él escribe antes de su desaparición, de su misteriosa desaparición. De igual manera
tocó algunos temas de la física cuántica. Algunos de sus libros están en inglés, no hay traducciones todavía al español al parecer, o al menos yo no las he encontrado. Entonces Jacobo Grinberg yo creo que es uno de los personajes o científicos mexicanos que más ha destacado y que digamos ha sido más desconocido. Al menos las entrevistas que yo he visto sobre Jacobo Grinberg han sido principalmente en España. En España salió en algunos programas de televisión, de la televisión española, y también en algunas entrevistas. Grinberg intentó a toda costa difundir esta parte teórica que él proponía sobre la meditación. También tiene varios libros sobre la meditación. Trabajó como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Al parecer también trabajó en la Universidad de Anáhuac. Y Grinberg logró desarrollar muchos estudios sobre la conciencia, sobre los niveles de conciencia. Él asumía que la conciencia tenía diferentes niveles. Él trabajó con niños, esto es muy interesante. Grinberg logró que los niños pudieran desarrollar un nivel de conciencia mucho más elevado que los adultos. ¿Cómo fue esta situación? Bueno, Grinberg empezó a trabajar empíricamente con en algunas escuelas, principalmente en 2 escuelas. La más destacada es una en Toluca, ¿no? En la cual es una escuela de niños como destacados, con un desarrollo intelectual más elevado. Cuando Jacobo Grinberg es invitado a trabajar con estos niños, él se da cuenta que hay un momento en que los profesores ya no van a ser capaces de poderles enseñar a los niños. Entonces Jacobo Grinberg tiene un objetivo específico: lograr que estos niños aprendieran a aprender, ¿no? Este juego de palabras es interesante porque lo que él intenta es que estos niños logren ser sus propios maestros, que no necesiten ya de los profesores, porque aunque quisieran, va a llegar un momento en que van a tener un nivel de conocimientos y de inteligencia mayor que los profesores, y esto lo logra a través de diferentes técnicas de meditación, en que los niños logran desarrollar ciertos niveles de conciencia tan elevados que ellos podían, por ejemplo, a partir de la meditación, viajar a otros lugares mediante la conciencia, conocer internamente una planta, un animal, o incluso él lo narra, viajar a otro planeta. De esta manera, estos niños ya no necesitarían de un profesor. Cuando el profesor ya se volviera obsoleto para ellos, ellos iban a continuar aprendiendo. Lamentablemente, este experimento fue, o de alguna manera no fue frenado, porque los padres intervienen y no permiten que sus hijos continúen con estas técnicas de aprendizaje, precisamente porque iba a provocar ciertos conflictos de anormalidad, ¿no? No querían que sus hijos fueran tachados de anormales, y por eso el experimento termina. Pues bien, esto es más o menos de manera general algunos aspectos históricos e importantes sobre la vida de Jacobo Grinberg, pero continuamos. Muy bien, pues estamos aquí en la siguiente sección, que es la aquedad, en donde intentamos profundizar en la teoría, en el libro, en el pensamiento del autor. En este caso, Jacobo Grinberg desarrolló una teoría, la teoría más importante dentro de su carrera fue la teoría sintérgica. Y bueno, más bien en qué consiste la teoría sintérgica, porque aclaré al inicio del programa que Jacobo Grinberg fue desaparecido en 1994. Entonces, varios de sus trabajos los dejó inconclusos. Bueno, la teoría sintérgica, la palabra sintérgica, él afirmaba que la había retomado de la arquitectura, ¿no? En la cual este concepto tiene como fundamento profundizar en la estructura de las cosas. La teoría sintérgica entonces va a hablar de que nuestro espacio y nuestro tiempo son determinados por una estructura. Esta estructura espaciotemporal él la va a llamar la latice. Esta estructura permite que nosotros podamos ubicar el tiempo y el espacio en el cual estamos. Por ejemplo, yo estoy grabando aquí Espagirismo en cierto lugar y a tal hora.
Entonces, este espacio-tiempo es concebible por todas las conciencias humanas que están en el mismo nivel. O sea, todos ustedes que están del otro lado, yo que estoy aquí, los que están aquí en el set de grabación, van a entender que es el mismo espacio-tiempo en el que estamos conviviendo. Sin embargo, Greenberg decía que la latice, esta estructura espacio-temporal, como si fuera una malla que cruza con el tiempo y el espacio y que permite la percepción física de las cosas. Es decir, mi cuerpo está ahorita porque el nivel de conciencia en el que estamos permite verlo, permite observarlo y percibirlo a través de los sentidos, ¿no? Un tanto platónico, ¿no? Lo puedo percibir a través de mis sentidos. Pero esta latice o esta estructura espacio-temporal puede ser modificada. Algo que le llama mucho la atención a Greenberg es cómo los chamanes podían modificar o alterar la estructura espacio-temporal. Y él va a decir, bueno, a ver, ¿cómo es que estas personas pueden alterar esta estructura espacio-temporal? Les narro el caso de Don Panchito. El caso de Don Panchito viene en Los chamanes en México, volumen 1, el cual dice que, bueno, él está buscando un lugar, ¿no? Un espacio donde trabajar con un maestro, y bueno, anda viajando. Esto también lo menciona en otro libro que se llama Fluir en el Sin Yo. Él anda viajando, anda en busca de un maestro y bueno, esa búsqueda lo lleva a Don Panchito, al sur de nuestro país, al sur de México, un chamán maya de la etnia maya, y Don Panchito era capaz de enviar mensajes con una de sus discípulas a través de la conciencia, a través de la mente. Su discípula, su aprendiz, utilizaba una vela, lo llamaban la velación, esta técnica o este proceso en el cual el aprendiz prendía una vela, más bien una veladora, y con su mente le enviaba información a esa veladora, y esa veladora era recibida por Don Panchito. Don Panchito no usaba ninguna veladora porque él decía que su nivel de conciencia, o él ya no necesitaba de ciertos objetos para poder recibir o enviar esta información. A Greenberg le parece bastante sorprendente todo lo que va aprendiendo con los chamanes, y justamente él trata de justificar científicamente esto, de hacer a un lado la parte esotérica o la parte extraordinaria y sobrenatural de estas técnicas chamánicas. Entonces dice, ¿cómo estas personas pueden alterar la latice o la estructura espacio-temporal? Él va a realizar diferentes experimentos. Él formó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en la UNAM. Él montó un laboratorio tal cual. Él realizaba experimentos. Uno de los más destacados que, bueno, a mí me llamó la atención era uno donde metía a dos personas en una misma cámara, en una cámara magnética, separados, y conectaba sus cerebros a computadoras que registraban justamente cualquier actividad cerebral. A uno de los que estaba aislado en una cámara magnética le enviaba destellos de luz y sonidos muy fuertes, y eso obviamente provocaba cierta alteración en el cerebro de uno de los participantes. La otra persona metía a otra persona en otra cámara magnética, a la cual no le realizaba ningún estímulo que provocara alguna reacción cerebral. Ambos estaban conectados a una computadora. Obviamente la persona que le enviaba destellos de luz y sonidos muy fuertes pues reaccionaba, y esto era registrado en la computadora. Bueno, ahí era obvio porque había un estímulo por parte de los destellos de luz y los sonidos fuertes. Sin embargo, en el otro caso no había ningún estímulo, y aún así su mente registraba en la computadora en el mismo momento y en el mismo instante funciones cerebrales que a la otra persona que estaba en la otra cámara magnética. Quiere decir que nuestro cerebro percibe
todo lo que está a nuestro alrededor, solo que lo hace de manera inconsciente, es decir, no es consciente de lo que está pasando él, pero inconscientemente su cerebro reacciona. Esto que trato de explicar, de igual manera suena un poco sorprendente, ¿verdad? En el sentido de que cómo es posible que una persona pueda ser consciente estos estímulos neuronales. Y bueno, aquí viene otra explicación con parte de la teoría sinérgica. Él dice que nuestro cerebro funciona a partir de interconexiones neuronales. No tenemos neuronas y estas neuronas se interconectan para cualquier acción, ¿no? El simple hecho de que yo haga esta acción con mis dedos, la pinza, que es muy importante, nosotros los seres humanos, no nos permite desarrollar o ser como los más evolucionados. Y bueno, esto somos capaces de estas acciones gracias a que varias de nuestras neuronas se interconectan entre ellas. Ahora, dice Grinberg, ¿qué pasaría si estas conexiones neuronales fueran mucho más amplias? Dice, bueno, alcanzaríamos niveles de conciencia mucho más elevados. Entonces, lo que hacen los chamanes, dice Jacobo Grinberg, es que logran interconectar, hacer redes hipercomplejas de conexiones neuronales. Es decir, conectan mucho más neuronas al mismo instante y al mismo momento, a diferencia de nosotros, las personas como vamos a llamarlo normales, ¿no? O comunes, que estamos en un nivel de conciencia pues no tan elevado, o no elevado, ¿no? De alguna manera bajo. Entonces ellos van a generar niveles de conciencia tan elevados, van a interconectar millones de neuronas y eso les va a permitir hacer consciente este conocimiento que para nosotros se vuelve inconsciente. O también van a lograr generar ciertas acciones que para nosotros serían imposibles. Entonces, la teoría sinérgica, regresando al punto para no perdernos, consiste en poder estudiar y comprobar cómo nuestras mentes pueden alterar esta estructura espacio-temporal. Pachita es un claro ejemplo de esta chamana mexicana. Lo que hacía, dice Jacobo Grinberg, es alterar o modificar la estructura espacio-temporal. ¿En qué sentido? Ella podía materializar órganos así, tal cual, como lo escucharon, ¿no? En sus operaciones había veces que ella tenía que realizar trasplantes, ¿no? Un trasplante de algún órgano que estuviera dañado en las personas. Entonces ella utilizaba este cuchillo, como les había platicado al inicio, abría, extraía el órgano dañado y materializaba uno nuevo y lo colocaba dentro del lugar, o sea, en lugar del que estaba dañado. Y el que estaba dañado lo convertía en un mal, ella sí lo llamaba en un mal, y lo desaparecía o lo lograba como controlar, vamos a llamarlo. Y este nuevo órgano que materializaba lo colocaba dentro del cuerpo del paciente. Después suturaba, como les había dicho, con energía. Al parecer ella llegaban los pacientes, los recostaba y los sirvientes o aprendices o ayudantes de Pachita formaban un círculo de energía a partir de la oración, y estas oraciones permitían que no fueran dañados por el mal que Pachita extraía. En alguna ocasión narra que un mal sale y que no lo logran controlar, y andaba al parecer asesinando a un niño de los que estaban afuera esperando. Se dice que Bárbara Guerrero, bueno, aquí voy a hablar un poquito de la vida de Bárbara Guerrero, que el mismo Grinberg narra. Dice que ella estuvo en la Revolución Mexicana, que nació ya en Parral y que muy jovencita, al parecer siendo adolescente, anduvo con el ejército, con la famosa División del Norte de Francisco Villa, ¿no? Y Bárbara Guerrero fue al parecer prostituta, y que conoció a un hombre de origen africano, quien le enseñó estas técnicas de meditación y estas técnicas chamánicas, y que ella después desarrolló, esta Bárbara Guerrero.
se dice que el espíritu de Cuauhtémoc iba a estar en la tierra por 10 generaciones y Pachita era la cuarta generación. Posteriormente a la muerte de Pachita, quien estuvo operando parece ser que era uno de sus hijos, pero su hijo falleció hace un par de años, y quien actualmente estoy operando, la verdad es que no lo sabemos muy bien. Al parecer, sí, por ahí hay algunos datos de que es la nieta de Pachita, porque es hombre, mujer, y la generación son 10 generaciones. Entonces estaríamos hablando de la sexta generación de personas que están operando. Las casas de operación, una estaba en La Raza y otra estaba en Coyoacán. No sé si sigan funcionando. ¿Por qué razón? Bueno, porque la única manera en la que tú pudieras entrar o ir a estas operaciones es que te invite o que te recomiende alguien que ya estuvo ahí, es decir, alguien que ya fue paciente de Pachita. De otra manera no lo es. Entonces es medio complicado. También por ahí hay unos documentales que hablan sobre la vida de Grinberg, sobre el hermanito Cuauhtémoc, como lo llaman también, que pueden consultar en la red. Pero vamos regresando a la parte científica. Grinberg les sorprende el hecho de que Pachita pudiera alterar o modificar la laticia, la estructura espaciotemporal, cosa que no cualquiera podría hacer. Esto lo va a encontrar en diferentes niveles. Grinberg se va a encargar de establecer un estudio más científico de los chamanes, y él los va a clasificar, incluso va a hacer una clasificación del simple curandero, que realiza ciertas técnicas como más tradicionales, el usar el huevo como receptor de energía, las limpias, hasta el nahual, ¿no? El chamán nahual, que va a ser el más elevado. Él dice que chamanes nahuales, bueno, pues teníamos a Pachita, a Don Juan Matus, personaje o chamán real de Carlos Castaneda, y a María Sabina, ¿no? Otra chamana mexicana también bastante conocida o difundida entre nosotros, los mexicanos, que eran los chamanes, ¿no? Que lograban alterar la estructura espaciotemporal. De ahí pues había diferentes niveles, el psicólogo autóctono, ¿no? El curandero, y el chamán, y bueno, obviamente el chamán nahual, que era el nivel más elevado, en los cuales podían alterar la estructura espaciotemporal. Esta teoría sintérgica que Grinberg va a explicar, él dirá cómo es capaz que cierta información que nosotros podemos percibir o enviar pueda, digamos, fragmentarse y después reconstruirse. Y él va a dar una explicación semejante a lo que hace como la información en las telecomunicaciones, ¿no? Que la ionosfera permite el uso, por ejemplo, de la radio o de las comunicaciones a larga distancia. Algo semejante van a hacer estas personas, que van a destruir la información, van a enviar una información, esta información se fragmenta y después se reestructura al llegar al destinatario. También esta teoría de Jacobo Grinberg se vuelve un tanto complicada y hasta incluso increíble en el momento en que qué hizo Grinberg o cómo logró comprobar esta teoría. Bueno, lo que hablábamos hace un rato de estos experimentos en el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en la UNAM. El laboratorio ya no existe, desapareció justamente cuando Jacobo Grinberg desaparece en el 94, pero realizó varios experimentos. Jacobo, hace rato hablaba de estos niños que podían lograr algo que él llamaba la visión extraocular. Y bueno, ¿en qué consistía la visión extraocular? Que las personas, a partir de la meditación, podían alcanzar un nivel de conciencia en el cual podían ver sin necesidad de usar precisamente la vista, ¿no? Esto es muy extraño, ¿verdad? Pero Grinberg afirmaba que a partir de ciertas técnicas meditativas podíamos observar, ver las cosas no a partir
de, de nuestros ojos, sino que podíamos desarrollar un tercer ojo como un ojo sensitivo que permitía ver colores, distinguir colores, figuras, formas, tal cual como en los ojos, ¿no? Como lo vemos normalmente. Jacobo Grinberg también desarrolló o trató de explicar diferentes técnicas de meditación. Aclaro, Grinberg diferenciaba lo que era técnicas de respiración, técnicas de relajación y lo que era ya en sí la meditación, ¿no? La meditación como concentración. Y no solamente se dedicó a lo que actualmente tenemos como meditación, ¿no? Que nos imaginamos a un hombre haciendo una posición yogi, con los ojos cerrados, muy tranquilo, muy pasivo, sino más bien él va a demostrar que históricamente y espacialmente en diferentes épocas y lugares se logró generar diferentes formas de meditación. Él también desarrolla diferentes libros donde trata de explicar o de ser claro de cómo se logra la meditación para poder elevar estos niveles de conciencia. Grinberg estaba convencido que entre más elevado estuviera nuestra conciencia, nuestro nivel de conciencia, podríamos percibir y aclarar cosas. Pues bien, entonces Grinberg va a plantear esto de cómo es posible que la teoría sintérgica pueda explicar esto. Obviamente es una teoría, es decir, Grinberg le faltó elaborar algunas cosas, él lo planteaba, ¿no? En algunas entrevistas, dice, bueno, yo fui testigo de esto que le estoy narrando, pero de igual manera hasta para mí es a veces un tanto extraordinario o increíble, a pesar de que lo viví, estuve ahí trabajando con Pachita y otros chamanes. Espero y esto permita no una construcción subjetiva o una construcción un tanto menos discursiva sobre esto que queremos plantear en espagirismo. Se nos ocurrió y elegimos este pensador por justamente el desconocimiento que se tiene respecto a su trabajo, pero obviamente ustedes podrán elegir y aceptar qué se quedan y qué dejan ir. Pues continuamos. Muy bien, pues seguimos aquí en Espagirismo. Vamos a nuestra siguiente sección llamada Laberinto, en la cual intentamos vincular o relacionar la temática, el autor, el libro del día de hoy con alguna película. En este caso hemos elegido Humano, de Alan Stiebelman, película argentina filmada en el 2013. Pues bien, primero hago una explicación muy general de la película, que pertenece al género documental. En realidad es un documental donde el mismo director, que es un cineasta argentino, empieza a hacerse preguntas. Tiene múltiples preguntas, ¿no? Incluso las enumera, y él dice que estas preguntas le han surgido justamente por su existencia. Estas famosas preguntas metafísicas del ¿qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? ¿No? Estas preguntas entonces intentan ser resueltas a lo largo del documental. Sin embargo, pues la conclusión o a donde va a llegar el director de la película, Alan, pues es totalmente desconcertante para él. Pues bien, entonces una vez que tiene estas preguntas, él intenta encontrar respuestas en diferentes lugares y va a viajar a los Andes para visitar a una aldea que al parecer lleva muy poco tiempo que tiene relación con la civilización. No, esto de civilización siempre es muy ambiguo, pero vaya, con la sociedad moderna o posmoderna. Entonces llega con esta aldea, y dentro de esta aldea, en los Andes, conoce a un chamán. Este chamán le va a realizar una serie de preguntas a sus preguntas. Es decir, Alan le va a empezar a preguntar muchas cosas sobre la existencia humana, ¿no? El por qué estamos aquí, de dónde venimos, qué hacemos aquí, para qué estoy aquí, hacia dónde vamos, por qué los seres humanos somos de tal y cual manera, en fin, una serie de preguntas. Y el chamán justamente le va a empezar a cuestionar
el por qué quieres saber todo esto. Dice, si quieres encontrar una respuesta a esto, hay algo trascendental para que puedas encontrar tú mismo las respuestas a tus preguntas. ¿Cuál es esta gran incógnita que se genera? Tú tienes que ser un humano, ¿no? Obviamente el chamán va a trabajar de forma personal o de forma muy perteneciente a una cultura, lo que es un humano. Para esto se tienen que realizar una serie de recorridos, de caminos, de actividades que el chamán va adiestrando a Alan, que se convierte en este caso en su discípulo. Esta relación maestro-discípulo muy constante, ¿no?, para el aprendizaje. Pues bien, entonces Alan acepta. Algo muy característico de este documental es que el chamán siempre va a tener, o casi siempre va a tener, una máscara, ¿no? Una máscara, ¿no?, de colores. No sabemos, obviamente, durante el proceso del documental cuál es el sentido o el objetivo de usar como este antifaz. Más que máscara, es como un antifaz, ¿no? Corrijo, como más que un antifaz, porque no le cubre todo el rostro, sino solamente esta parte de acá. La primera etapa o prueba, por llamarlo así, es que obviamente tiene que despojarse de aquello que ha aprendido en el mundo civilizado, ¿no?, en la sociedad postmoderna, donde él proviene, de la Argentina citadina. Lo lleva a escalar ahí mismo en los Andes hasta un lago que está muy elevado. Realmente en el documental no dice, o no recuerdo al menos que diga qué lago es, ¿no? Si es el lago Titicaca, ¿no?, el famoso lago Titicaca de los incas, pero bueno, no sé qué lago sea, pero ahí no lo mencionan además, ¿no?, en el lago. Pero algo fuerte ahí en este aprendizaje es que le pide que se sumerja al lago. Están a una gran altura y hace muchísimo frío. Primero el chamán es el que se desnuda, está desnudo, y se mete al lago, sale, le pide que haga lo mismo a Alan lo hace, y después de que sale parece que arregla así, ¿no? Empieza a bailar y a cantar Alan, y después empieza una conversación justamente entre el maestro, el chamán, y Alan. Y dice, bueno, ¿tú qué sientes de esto, no? Y Alan le dice que pues, se siente diferente, como liberado. ¿Cómo es posible que tu cuerpo soportara esto? Porque ¿a qué temperatura crees que estamos? Dice, no sé, pues a unos 10 grados bajo cero. Dice, bueno, ¿cómo el cuerpo desnudo de una persona podría soportar eso? Dice, lo soportamos porque estamos en otra dimensión. Ahí es donde empieza a hablar de dimensiones. Esto vinculándolo obviamente con lo que conversábamos hace rato con Jacobo Grinberg, ¿no? Hay diferentes niveles de conciencia, y dependiendo del nivel en el que estás, vas a poder percibir, crear, transformar la latice, la estructura espacio-temporal. Entonces, aquí vemos una primera relación entre el documental de Humano y la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg. Alan no sabe qué responder, dice, bueno, es cierto, ¿no? O sea, son 10 grados bajo cero, hace muchísimo frío, nos metimos al agua y soportamos, no nos enfermamos, nos sentimos mal. Dice, bueno, justamente porque tu conciencia, tu cerebro está en otro nivel, está como en otra dimensión. Al estar en otra dimensión, pues es digamos, probable que tu cuerpo lo resienta si estuviéramos en otro nivel de conciencia, como diría Grinberg, o en la dimensión que todos percibimos. Entonces, aquí viene una primera enseñanza de Alan, donde tiene que deshacerse de la percepción que tenemos comúnmente sobre nuestra realidad, porque al fin y al cabo nuestra realidad es un constructo social,
nuestra realidad no es tal cual. Nosotros pensamos que esta realidad es la única, pero en realidad no, depende de la sociedad en la que vivamos y a partir de ella construimos nuestra realidad. Es decir, yo puedo percibir, por ejemplo, lo que estoy viendo, sintiendo a través de mis sentidos aquí. Puedo ver que este es un blanco, que esta es una mesa, pero dependiendo de la sociedad en la que nosotros vivamos, a lo mejor este no es blanco. Es decir, en la sociedad postmoderna entre nosotros percibimos solamente un color blanco, pero a lo mejor entre los esquimales siberianos percibimos diferentes blancos, ¿no? Algo imperceptible para nosotros, donde solamente percibimos esto es blanco y punto, ¿no? Esta camisa que traigo puesta es blanca, no hay más. Pero para otras sociedades dirán, bueno, hay diferentes tipos de blanco y no solamente uno. De esta manera, entonces podemos aceptar como una realidad desconstruida, es decir, como cuando comparamos culturas, ¿no? Culturas. En nuestra cultura, nuestra forma de comportarnos es de tal o cual manera, en otras culturas es diferente, ¿no? A lo mejor, bueno, ahorita que estoy hablando de los esquimales siberianos, al parecer hay un ritual en el cual ellos, una forma de demostrar su amistad o su afectividad con una persona, le piden que pase una noche, ¿no?, con su pareja. Es decir, para demostrarle a alguien que es mi amigo o mi amiga, yo le pido que pase una noche entera con mi pareja, ¿no? Eso, lo cual es imperceptible para nuestra sociedad. Nosotros no demostramos la amistad de esa manera. A lo mejor nuestra amistad se demuestra pues con un obsequio, yendo no sé, a tomar algo, un café, a platicar, compartir ciertas experiencias. Para ellos es diferente. Para ellos la forma de compartir o de experimentar o de demostrar la amistad es justamente de esta manera, ¿no? Pasar una noche con la esposa o la novia o el esposo o el novio de tu amigo, ¿no? E incluso el rechazarlo es como si estuvieras rechazando la amistad. Es decir, yo no quiero pasar la noche con tu esposa o con tu novia, es como si estuvieras rechazando su amistad. Esto es una realidad construida, no es real. Bueno, es real en el sentido de que es aceptada por una sociedad. Pues bien, esta realidad entonces es construida, no es la única realidad que existe en el mundo. Es decir, el mundo es uno y la interpretación que se hace sobre ese mundo depende de la sociedad que haga esta interpretación. Entonces, aquí en esta parte del documental humano hay una confrontación entre la percepción que se tenía en los pueblos nativos, en los pueblos prehispánicos, y lo que va a conllevar con obviamente la conquista de América, de la religión católica, y la diferencia que va a tener entre la cosmovisión que van a tener los antiguos mexicanos y la cosmovisión que van a tener los europeos, y además la cosmovisión que se va a tener cuando se mestice, cuando se mezcle con la otra forma de percibir la realidad. Entonces, en este documental, grabado en 2013, es un documental bastante reciente. Imagínense encontrar todavía un chamán muy al estilo clásico, antiguo, pues es bastante complejo en la actualidad, donde la mayoría de lo que nosotros percibimos como chamán o brujo, pues es una percepción de un charlatán, ¿no? Tal cual. Y yo considero, en algún momento de mi vida, realicé algunas entrevistas y estudios con diferentes chamanes o supuestos chamanes, y sí, efectivamente encontraba charlatanes que te cobraban incluso por entrevista, ¿no? Recuerdo hace unos 5 años, yo creo, platicaba con un supuesto chamán que conocía muchísimo de plantas medicinales y me dice: te cobro 4,000 por una, así tal cual, 4,000 pesos por una entrevista de 2 horas y me puedes preguntar lo que tú quieras, ¿no? Así tal cual, ¿no? Entonces, yo creo que en este documental, no sé hasta qué punto hubo esto del pago económico, no lo sé, pero bueno, el documental lo que demuestra es efectivamente la percepción que se va a tener sobre la realidad, en este caso de los pueblos indios, de los pueblos indígenas y de los pueblos andinos. Entonces, la confrontación, ¿cuál es? Entre la percepción occidental y la percepción indígena. Bueno, dice, en realidad esta cuestión de la realidad se percibe desde un factor externo. Es decir, el catolicismo te va diciendo qué es lo que tienes que hacer. Tú nunca lo aceptas como tal. Pues, es decir, tú no puedes
hacer tal cosa porque entonces va a haber una falta o lo que se conoce como un pecado, ¿no? Es decir, al violar alguno de los 10 mandamientos estás generando un pecado mortal. Al violar alguna de las restricciones de otro tipo de reglamento católico, pues estamos hablando de pecados veniales, ¿no? Pecados como que no son mortales, ¿no? Que no te condenarían al fuego eterno. Entonces esta construcción del pecado en el catolicismo pues te va a determinar tu forma de comportarte, tu comportamiento. Sin embargo, en los pueblos andinos tú tienes que asimilar el por qué tengo que dejar o no de realizar tal cosa. Entonces Alan va a comprender la diferencia entre la percepción que tiene el catolicismo y la percepción que tiene obviamente los pueblos andinos. En realidad el objetivo de Espagidismo no es menospreciar o enaltecer una postura, ¿no? Aquí solamente lo estamos haciendo de una manera muy libre, el hecho de confrontar lo que se plantea en tal libro, en tal película, en tal tema, en tal autor, ¿no? Entonces yo cuando explico algo o aquí tratamos de explicar algo, pues lo explicamos de tal manera que no lo creemos, porque es una forma de transmitir de una forma más rica el conocimiento, y por eso lo hacemos de esta manera. Pero tampoco es para que alguien se sienta ofendido, y si lo es, bueno, que tenga en cuenta cuál es el objetivo y los fines que persigue Espagidismo. Entonces, después de esta comparación que hace el mismo Alan sobre el catolicismo y el chamanismo incaico, pues él va a entender también la cosmovisión de cómo se forma el universo y el mundo según la percepción andina. También obviamente derivada de una mitología, como dice Levi-Strauss, bueno, como decía Levi-Strauss, pues en realidad la mitología es trascendental en un pueblo, en una sociedad, porque a partir de ella podemos identificar nuestro sentimiento de pertenencia al grupo. Es decir, los mitos son muy oportunos, muy necesarios, porque van a construir parte de la realidad, aunque sea ficticia, ¿no? Es como nosotros los mexicanos, el escudo nacional, el escudo de nuestra bandera es un águila devorando una serpiente sobre un nopal, que proviene del mito del éxodo de pueblos chichimecas hacia el valle de Anáhuac, ¿no? Que fueron guiados por el dios Huitzilopochtli, y que esta era la gran señal para construir la gran ciudad México Tenochtitlan. Entonces, más bien es como este sentido, ¿no? del mito para construir cierto sentimiento de pertenencia. Pues bien, entonces se le narra el mito originario o creacionista de los pueblos andinos, y Alan cada vez va comprendiendo y va aceptándose más como un ser humano. Otro punto trascendental en el documental es cómo el chamán le pide o le obliga a que digamos sea más agudo con sus otros sentidos, y no exclusivamente la vista. En la sociedad postmoderna se ha privilegiado el sentido de la vista, ¿no? Todo lo tenemos que ver para poderlo creer o percibir, conocer. Es decir, puede ser que yo tenga los ojos cerrados y esté tocando esta forma que está aquí, pero no sé qué es hasta el momento en que lo veo. Ya puedo describir qué es lo que es. Entonces hay una, digamos, un imperio de la imagen, un imperio de la vista. Y entonces lo que hace el chamán con Alan es vendarle los ojos y obligarlo a que sienta y a que vea, obviamente sin la percepción de lo que nosotros consideramos como ver, es decir, ver con la mirada, con los ojos, sino el poder percibir, oler, escuchar, ¿no? Sentir. Le pide que se introduzca en una cueva con los ojos vendados y que su cuerpo sienta al fin y al cabo. Esto es muy muy interesante, ¿no? Esta experiencia de poder vendarnos los ojos. De hecho, muchos terapeutas hacen esta técnica de vendarse los ojos e intentar percibir nuestro entorno no desde la vista, ¿no? Incluso cuando tenemos
algún problema con la energía eléctrica, ¿no? Y está todo oscuro, nos sentimos inseguros. Nos sentimos inseguros porque nuestro sentido, el más privilegiado que es la vista, no lo podemos usar porque todo está oscuro, y entonces tenemos que recurrir, ¿no?, al tacto, digamos al oído, incluso en algunos casos al olfato, ¿no? Entonces más bien esto es lo que trata de hacer el chamán, despertar esta parte sensible que nos remonta a ser humanos. Después de este recorrido que Alan lleva, lo concluye justamente en el momento en que él acepta o percibe lo que es un ser humano. Un ser humano que piensa, que siente, que percibe, que acepta, deja ir, ¿no? Porque también hay una parte muy interesante en el desapego, el desapego en el ser humano, ¿no? El no tener o el no poder aferrarse a algo específico. El poder sentirse libre. En el momento en que tú te aferras a algo, en ese momento ya eres esclavo de aquello a lo que te aferras. Cuando Alan logra esto, entonces venga, puede decirse que es un ser humano. En ese momento, en la parte final del documental, el chamán se quita este antifaz, ¿no? Y le explica que el antifaz lo usa o lo tenía justamente porque el objetivo era que él no viera solamente a una persona cualquiera, ¿no? Soy un chamán, sí, soy una persona cualquiera que pueda alcanzar niveles, no tengo nada de extraordinario, no soy un elegido ni nada por el estilo, soy un ser humano. Esto es lo que quiero que veas. Jacobo Grinberg justamente dice que lo que vemos en otro rostro es un espejo. Es decir, lo que veo yo en la otra persona es a mí mismo. La otra persona que está frente a mí, la otra persona que me está viendo, soy yo mismo. O sea, la otra persona que está ahí es un ser humano como yo, que se equivoca, que aprende, que está en un proceso de aprendizaje, que siente, que no siempre va a tener la razón. Y eso es justamente este sentido de lo que es un ser humano, de lo que es un humano, es tan interesante en el documental, que tiene que ver mucho con lo que Jacobo Grinberg digamos, propone, ¿no? Esta parte de la meditación. ¿Cuál ha sido la teoría de por qué lo desaparecieron? Ahorita lo retomo al punto. Es que lo desaparecen al parecer porque él descubre cómo nuestro cuerpo puede autorregenerarse sin necesidad de recurrir a medicamentos, sino que nuestro cuerpo puede regenerarse a partir de la meditación. Nuestra mente es capaz de regenerar nuestro cuerpo, lo cual no es algo descabezado, no algo traído de otra galaxia, sino que efectivamente se ha comprobado que nuestra mente es capaz de reconstruirnos. El efecto placebo, por ejemplo, ¿no? Donde te dicen que es una pastilla mágica que nos va a curar de tal cosa, en realidad es un dulce, me lo como y empiezo a mejorar. Entonces, yo creo que esta comparación entre humano y la teoría de Jacobo Grinberg es trascendental, porque nos va a permitir entender cómo en esta sociedad postmoderna podríamos lograr una regeneración de nosotros mismos. Y vaya, retomando la parte porque lo desaparecen, es si nuestro cuerpo se puede regenerar a sí mismo, nos olvidamos de los medicamentos. La industria farmacéutica se viene abajo, ¿no? O sea, ya vamos a necesitar comprar medicamentos, además porque nuestra sociedad está acostumbrada a esto, está acostumbrada a la insensibilidad, es decir, no nos gusta sentir lo que sea, o sea, tenemos un dolor de cabeza, ¿qué es lo que hago? Me medico, ¿no? Me siento mal, me medico, ¿no? Me tomo una pastillita que me ayuda a sentirme bien, ¿no? Que me droga, que me adormece y ya no siento el dolor. Nuestra sociedad no está acostumbrada a sentir, ¿no? Todo lo tenemos que ver desde fuera. El surgimiento, por ejemplo, de los sensoramas, ¿no? Donde tú pagas o tú tienes que ir a un lugar donde te hacen sentir, porque tú ya no eres capaz de sentir en la vida misma, en la vida cotidiana. Y entonces, en ese sentido, Jacobo Grinberg lo que proponía era lo otro, el que tú logres volver o retornar
a esta parte sensible, a esta parte humana que existe en ti. Hay que recordar que regresar no siempre es retroceder. O sea, no quiere decir que nos volvamos trogloditas y que nos vayamos a la cueva a vivir como salvajes, sino más bien el poder reafirmarnos como seres humanos, como ser conscientes que estamos en un mismo planeta donde otros seres conviven. Bueno, pues continuamos.